Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En esta oportunidad vamos a realizar un masaje descontracturante en la zona de la espalda. Lo primero que vamos a hacer son una serie de maniobras que vamos a realizarlas sin producto. Estas maniobras tienen como objetivo poder preparar el tejido para las posteriores maniobras y además nos van a servir para despegar tejido, despegar fascias y cualquier tipo de adherencia que pueda haber en la región. Lo primero que vamos a hacer son las torsiones que se hacen contralateral, es decir, de la columna hacia el lado contrario en que se encuentra el terapeuta. Vamos a poner las manos paralelas, ¿sí? Y una mano va a ir en un sentido y la otra mano va a ir en el sentido opuesto. En este caso lo voy a repetir, una va hacia arriba y la otra va hacia abajo. Cuento 3 segundos, 1, 2, 3 y repito. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voy a repetir, solo que bajando con la maniobra y en los sentidos opuestos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Para trabajar el lado contrario, yo sin perder contacto con el paciente debería darme la vuelta y trabajar el lado, como decimos, contrario. ¿Bien? Una cosa que tienen que tener en cuenta, ¿por qué se hacen sin producto estas maniobras? Porque no tiene que haber un deslizamiento. La maniobra no es esto. Yo no tengo que tener un deslizamiento de la piel, sino que simplemente apoyo las manos con seguridad y hago la torsión. ¿Ven? Que mis manos no se deslizan, sino que movilizan el tejido sin deslizarse. ¿Sí? Entonces, lo voy a repetir una vez más. Apoyo las manos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Repito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Muy bien, entonces recuerden que para trabajar el lado contrario me cambio de posición. La segunda maniobra que vamos a hacer ahora es la maniobra que se llama plissage, que la podemos hacer por la zona de la columna y la zona de los paravertebrales, en la cual consiste en tomar el tejido. Yo voy a separar mis manos para que ustedes lo puedan ver bien en la maniobra, ¿sí? Pero es un poquito más juntito, ya se las voy a mostrar. Tomo el tejido como si fuese un rollito, ¿ven? Y de esta forma el dedo pulgar, los dedos pulgares me quedan detrás o debajo de ese rollito y los otros 4 dedos me van a quedar adelante. Entonces, tomo tejido y como si fuese justamente un rollito, voy caminando con los dedos y el pulgar me va ayudando. Voy a girar un poco así se puede ver bien la maniobra. Con mi mano, en este caso izquierda, ustedes la van a poder ver un poco mejor. Y lentamente, porque puede ser un poco doloroso, trabajo el plissage. También lo puedo hacer en la zona costal, ¿sí? Que voy a cambiar de postura y voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Ven? Acá se ve un poquito mejor. Despego y voy trabajando cualquier tipo de adherencia, ¿sí? Que pueda llegar a tener mi paciente. Si molesta mucho, no es obligatorio que lo hagan. Muy bien.
Para trabajar el lado contrario, por supuesto, me daría la vuelta y trabajaría el lado que corresponde. Y por último, vamos a hacer unos estiramientos con antebrazo. ¿Bien? ¿Cómo son estos estiramientos con los antebrazos? Vamos a aplicar el antebrazo, ¿sí?, en la espalda alta, zona lumbar y estiro. Mantengo unos 5, 6 segunditos y aflojo, ¿sí? Podemos hacer unas 2 o 3 repeticiones. Coloco el antebrazo en la zona de espalda alta, zona lumbar y estiro. Perfecto. Ese estiramiento que yo acabo de hacer lo hice más que nada para la zona paravertebral, pero también lo podría ir haciendo en distintos segmentos, como más chiquitito. Entonces yo, por ejemplo, trabajo ahí, mantengo, sin deslizar los antebrazos. Si yo hago esto no está bien, sino que yo firme estiro, voy estirando por segmentos de a poquito. Lo pueden hacer con los antebrazos y si no, la otra opción también lo pueden hacer con las manos cruzadas. ¿Sí? Ven que las manos las cruzo, estiro. Cambio de segmento, estiro. Cambio de segmento, estiro. ¿Sí? Lo que a ustedes les resulte más cómodo. O con los antebrazos, o por ahí sienten que hay mejor agarre. ¿Ven? Acá también lo podría hacer. ¿Sí? Con la palma de las manos. La presión es en este sentido, no hacia abajo. Bueno, perfecto. Una vez que hacemos la preparación del tejido, vamos a aplicar un poco de producto. Y lo primero que vamos a hacer es aplicar con roces el producto en la zona que vamos a trabajar, que en este caso es toda la espalda. El masaje descontracturante es un masaje en el cual se utilizan maniobras que ustedes han visto en el módulo de relajación corporal, con la única diferencia que las técnicas son un poco más profundas y se puede acelerar un poco la velocidad. Entonces hacemos 10 repeticiones de un roce un poco más profundo y enérgico. Y por supuesto, vamos a empezar con alguna de las técnicas que vimos en el módulo de masaje de relajación. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo una espalda contracturada, tengo que relajar también esa musculatura que está tensa. Y el masaje descontracturante es un masaje progresivo. Eso quiere decir que va de menos a más. Entonces vamos a empezar con amasamientos profundos de forma generalizada para ir aflojando toda la musculatura de la espalda de mi paciente, más generalizado. Por eso ustedes van a leer en su protocolo que las técnicas se nombran como técnicas generales. Perfecto. Hacen algunas repeticiones como para ir generando hiperemia, para ir preparando la musculatura. Ustedes van a mantener un ratito
más la maniobra. Y vamos a irnos a trabajar los amasamientos digitales que están clasificados como simples. ¿Por qué? Porque es el digital que ustedes ya conocen, que se puede hacer con las manos conjuntas o que podríamos realizar con manos alternas. Bajo con un suave roce y vuelvo a empezar. Muy bien. Van a hacer unas 10 repeticiones aproximadamente, teniendo en cuenta de que el objetivo es generar una hiperemia, entonces ustedes vayan sintiendo la temperatura. Vamos a seguir con amasamientos digitales superpuestos. De esta forma voy a trabajar contralateral, del lado contrario. Entonces acá ya trabajan todos los deditos juntos. Hacemos algunas repeticiones de un lado y luego cambio de posición para trabajar el lado contrario, que en esta oportunidad no lo voy a realizar, si no, no lo podrían ver, ¿sí? Bien, trabajamos toda la zona, siempre cargando con el peso del cuerpo, ayudándonos con los balanceos. Muy bien. Y por último, antes de pasar a las maniobras específicas, vamos a trabajar los famosos nudillares. Trabajo bien de forma generalizada toda la espalda. Hacen aproximadamente unas 10 repeticiones. Y una vez que ustedes hagan estas maniobras de masaje de relajación, solo que con un poco más de profundidad y de velocidad, vamos a proceder a trabajar las zonas específicas. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que en un masaje descontracturante yo tengo que trabajar la zona que a mi paciente le molesta, que está contracturada y que duele, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si mi paciente viene con dolor en la zona lumbar? En ese caso, yo, una vez que termino de hacer estas maniobras generalizadas, me voy a enfocar en la zona lumbar, por supuesto. Se trabaja del cuadrante contrario, es decir, del cuadrante heterolateral, del lado contrario, ¿sí? Con maniobras profundas. Lo primero que vamos a hacer son los amasamientos profundos, pinzas bien profundas en la zona lumbar, de una manera lenta, pero intensa a la vez, para tratar de aflojar, de relajar la musculatura tensa. Perfecto. Vamos a hacer algunas repeticiones trabajando del lado contrario porque me posibilita poder usar mucho mejor el cuerpo, ¿sí?
Vamos a trabajar ahora un nudillar circular, pero en esta oportunidad vamos a trabajar con uno solo, cosa de que pueda aprovechar bien la maniobra y me cargo. También puedo hacer entre unas 10, 20 repeticiones. En la zona lumbar es muy común que moleste, que duela, pero no van a encontrar una contractura específica porque los músculos son muy profundos y hay mucho tejido conectivo que impide el contacto directo con la fibra muscular. Perfecto. Entonces trabajo los nudillares. También podemos trabajar una taloflexión circular. Fíjense cómo yo trabajo con el brazo contrario, ¿sí? Porque me puedo cargar mucho mejor. Y trabajo entonces una taloflexión con el talón de mis manos de forma circular. Hago círculos bien profundos. La mano que no utilizo siempre en contacto con el paciente. Muy bien. Y otra variante que podría llegar a ser es el amasamiento con el antebrazo. Esto quiere decir que de la misma forma que hice la taloflexión, pero acá voy a usar el antebrazo. Me cargo y aflojo. Me cargo con el peso de mi cuerpo y aflojo. Muy bien. Una vez que hago algunas repeticiones, recuerden que siempre va a ser entre 10 a 20 repeticiones. Si ustedes observan, se ha generado un poco de hiperemia, que es el calor por la fricción que se produce con mi contacto y el contacto del paciente. Me daría la vuelta y trabajaría el lado contrario. ¿Sí? Bien, perfecto. Eso vendría siendo en el caso de que a mi paciente le duela la zona lumbar. ¿Qué pasa si mi paciente, su motivo de consulta es porque le duele la zona de la espalda alta, la zona torácica? ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? En ese caso, una vez que yo termino de hacer las maniobras generales en toda la espalda, me voy a enfocar justamente en la zona de dolor de mi paciente. Entonces, se puede trabajar homolateral, o sea, yo puedo trabajar de mi lado o puedo trabajar del lado contrario. Eso va a depender, ¿sí?, del lugar específico de dolor del paciente y de la comodidad de ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a hacer de cuenta, en esta oportunidad, para que ustedes me puedan comprender, que mi paciente viene con dolor, pero su dolor va a estar focalizado de este lado, ¿sí? Del lado izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Una vez que termino las maniobras generales, me voy a empezar a enfocar en esta zona donde mi paciente ha referido dolor. Entonces voy a empezar con amasamientos profundos, pero ya no es un amasamiento que yo hago generalizado. Es un amasamiento que yo voy a puntualizar en la zona de dolor. Entonces mi paciente me refiere dolor, en esta oportunidad, en la zona de las fibras del trapecio superiores y medias del lado izquierdo. Entonces yo empiezo con mis maniobras a focalizarme en esta zona de dolor. Vamos a trabajar con las
pinzas, con estos amasamientos profundos, toda la zona del trapecio superior, bajo, trabajo trapecio medio y voy focalizando. Perfecto. También podemos focalizar otra maniobra que hemos utilizado bastante, que es un nudillar. Puedo trabajar con los dos, puedo trabajar con uno solo. Y voy relajando toda la zona que a mi paciente le molesta. Entonces, un masaje descontracturante se va a basar en, podríamos decir, en dos partes importantes. Primero, relajar la musculatura en general de toda la zona. Y después, ir de a poco focalizándonos en la zona de dolor. Otra técnica también que hemos utilizado bastante es la talofricción. Talofricción circular en toda la zona donde mi paciente me refiere molestias. Y también muy útil para la zona de trapecio alto, puedo trabajar puño-fricción. Con el puño de mi mano, ¿sí? Falanges proximales, puedo ir trabajando en sentido de las fibras del músculo. En este caso, a mí me queda más cómodo trabajar del lado contrario. Bien, una vez que preparo esta musculatura, vamos a tratar de buscar alguna contractura específica que es muy fácil de reconocer en la zona de espalda alta. ¿Cómo vamos a buscar esta contractura? Con nuestros pulgares, ¿sí? Lo más cómodo es con los pulgares de forma lineal, haciendo una fricción lineal, ¿sí? Profunda en sentido de las fibras. Entonces yo sé que las fibras superiores del trapecio van de occipital hacia la zona de la escápula y yo voy tratando de encontrar algún nudito que ustedes van a sentir como si fuese un salto que hace el músculo. Entonces yo voy buscando con mis pulgares alguna posible contractura. Es muy importante el diálogo con el paciente. Si hay una zona que duele, el paciente me tiene que ir avisando, así para mí es más fácil encontrarla. ¿Sí? Y vamos buscando de acuerdo a también lo que yo en la anamnesis pude investigar sobre el dolor de mi paciente. Bueno, acá encuentro un pequeño nudito, ¿sí? ¿Molesta un poco? Bien, dice la paciente que molesta un poquito. ¿Va a molestar? Sí, es normal que duela porque justamente cuando hay una contractura hay falta de irrigación y acumulación de toxinas. Entonces ustedes van a sentir como si fuese ¿cómo podríamos llamar? Un pequeño bulto, y si el paciente me dice que le duele, es muy probable que me haya encontrado con una contractura. ¿Bien? Voy a tratar de correr un poco ahora la cámara. Ahí está. Eso. Entonces ustedes ahí van a ver un poquito mejor. Muy bien. Y vamos a trabajar este nudito que acabo de encontrar. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer en el nudo que yo encontré? Bueno, lo que voy a hacer es trabajarlo
con círculos con mis pulgares sobre el punto gatillo, sobre el nudo. Yo voy a trabajar dígito pulgar circular. Si ustedes se dan cuenta, yo ahora estoy trabajando desde la cabecera, porque me resulta, por supuesto, mucho más cómodo. Entonces trato de desarmar ese nudo, devolverle la irrigación que perdió, de relajar esa fibra muscular con un poquito de presión, algo que tampoco duela tanto, si yo lo tengo que ir charlando con mi paciente para que no le moleste tanto, ¿sí? Y voy a mantener este amasamiento circular con los pulgares unos por lo menos 30 segunditos. Si se me cansan los pulgares, bien, puedo ayudarme con otra maniobra para trabajar aunque sea 30 segunditos, 1 minuto sobre la misma contractura. Entonces, bueno, descanso un poquito, vuelvo con los pulgares, ustedes van viendo qué les va quedando cómodo, ¿sí? Y luego lo que vamos a hacer sobre esa misma contractura, bien, la voy a buscar de nuevo si no me equivoco, porque tiene que ser justo sobre el punto gatillo, vamos a hacer una compresión isquémica con los pulgares. ¿Qué quiere decir esto? Yo se los voy a hacer un poquito más acá para que ustedes lo puedan ver. Vamos a hacer de cuenta que esta es la contractura, ¿cierto? Que es el punto gatillo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Coloco un pulgar, coloco el otro y presiono. Esa sería la técnica. Entonces me voy de nuevo a la contractura, la trato de ubicar bien las veces que sea necesario para no equivocarme. Muy bien, acá la encontré. Presiono. Que es una presión bastante profunda, pero no tiene que ser algo tan doloroso. ¿Cuánto tiempo voy a mantener esta presión? 20 segundos. Cuento hasta 20. Y a lo sumo puedo hacer como máximo 2 repeticiones. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve esta isquemia? Para cortar la circulación, y cuando yo suelto la presión que estoy ejerciendo, la idea es que esa circulación, ¿sí?, pueda mejorar. Bien, mantengo los 20 segunditos y aflojo. Vuelvo a repetir, como mucho 2 veces. No me tengo que abusar porque si no, el paciente se va a ir más adolorido de lo que vino. Bien, una vez que termino de hacer las compresiones isquémicas, vamos a hacer unos vaciajes venosos, una especie de limpieza de barrido, que hay muchas opciones de hacer. Yo acá lo puedo hacer en forma de rastrillo, siempre hacia la zona lateral. Sí, trato de relajar, ya que hice una presión bastante intensa, entonces ya no vuelvo a sobrecargar la zona. O también lo puedo hacer a mano llena, o sea, con toda la palma de la mano hago un barrido, ¿sí? Eso es. Una vez que termino de trabajar, no cargo mucho más. Podría hacer algunas maniobras más suaves, unos digitales, un digital superpuesto, pero ya no hago más presión, porque si sigo sobrecargando mucho, los músculos se lo pueden tomar como una agresión y se pueden contracturar más. Entonces, simplemente hacemos alguna
maniobra un poco más relajante. Perfecto. Bien. Volvemos a nuestras maniobras en forma generalizada, ¿sí? Y ahora vamos a hacer de cuenta que a mi paciente lo que le molesta, ¿sí?, es la zona del hombro. O sea, que mi paciente tiene la zona alta tan contracturada que ha perdido también movilidad en su hombro. Entonces vamos a hacer un despegue escapular. Yo le voy a pedir al paciente que lleve su brazo a la zona lumbar contraria, ¿sí? La mano que no trabaja va a sostener la mano del paciente, así su extremidad puede quedar relajada. Y una vez que se visualiza el borde medial de la escápula, lo que se puede hacer es trabajar de forma digital todo el borde medial de mi escápula y, por supuesto, puedo trabajar, ¿sí? Voy a acercar esto un poco. Puedo trabajar toda la escápula, ¿sí? Todos los músculos que se encuentran en el omóplato, por supuesto. Y hago mucho hincapié en el borde medial. Muy bien. También se puede trabajar, que en este caso voy a cambiar de mano, podría trabajar con el borde cubital. Trabajo bien todo el borde de la escápula. Perfecto. Bueno, para finalizar mi masaje descontracturante, lo que voy a realizar, una vez que yo termino de trabajar la zona específica, de acuerdo a las dolencias de mi paciente, no es obligatorio que hagan zona lumbar, zona torácica y zona escapular, no es obligatorio que hagan las tres zonas, sino que ustedes van a elegir de acuerdo al motivo de su consulta del paciente, la zona que ustedes crean que corresponde. Entonces, una vez que trabajo la zona específica, bueno, voy a repetir algunas maniobras de relajación, maniobras que a ustedes les guste, ¿sí? Maniobras más generalizadas como para seguir relajando toda la musculatura, las técnicas que a ustedes, como les digo, más les guste. Y para finalizar, por supuesto, hacemos un roce final. Eso es todo sobre el masaje descontracturante en la zona de espalda. Vamos a realizar un masaje descontracturante en la zona cervical y en la zona de la espalda alta, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es aplicar un poco de producto y vamos a comenzar a esparcirlo, colocarlo en la región con un roce envolvente. Empiezo sobre la zona de las clavículas, me deslizo hacia la zona de los hombros, envuelvo los hombros, tomo la zona de trapecio, subo hasta cervical. Giro la mano sin perder contacto y empiezo de nuevo.
Vamos a realizar aproximadamente 10 repeticiones de estos roces. Vamos a hacer uno más. Y la maniobra siguiente vamos a hacer lo mismo, solo que con círculos. Círculos suaves, lentos. El masaje en cervical es un masaje que tiene que ser muy delicado porque es una zona en la cual no se puede ejercer mucha presión. Vamos a hacer una repetición más. Ustedes van a realizar, dijimos, entre 10 a 15 repeticiones, más o menos. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer con mucho cuidado es girar la cabeza del paciente, ¿sí? Mucho cuidado, muy lento, para que me quede descubierta toda esta zona para trabajar. Entonces hacemos un pequeño roce, la mano que no va a trabajar despeja del cabello la zona, ¿sí? Y vamos a empezar con amasamientos digitales. Zona de hombros, zona de el trapecio, cervical. Puedo trabajar la zona lateral, pero acá muy suavecito, casi sin ejercer presión. Puedo trabajar un poco más profundo la inserción del trapecio, en la región occipital. Y también vamos a hacer aproximadamente unas 10 repeticiones. Muy bien. Después lo que vamos a hacer son amasamientos profundos, o sea, pinzas. Vamos a empezar con la pinza en la zona del deltoides. El dedo pulgar me va a quedar mirando hacia arriba, entonces cierro pinza, cierro pinza. Y una vez que haga algunas repeticiones, el pulgar me va a quedar hacia abajo para tomar el músculo trapecio. Vendría siendo esta pincita, ¿sí? Es como que cierro la pinza hacia adentro, cierro la pinza hacia adentro. Y una vez que haga algunas repeticiones, el pulgar se va de nuevo hacia arriba y trabaja toda la cervical. Ojo con el dedo pulgar y hacer presión porque molesta, entonces el dedo pulgar siempre bien suave. Perfecto. Vamos a repetir una vez más. Ustedes siempre recuerden que van a hacer un poco más de repeticiones. Entonces empiezo con el pulgar hacia arriba, luego hacia abajo y finalmente lo vuelvo a dar vuelta hacia arriba. Muy bien. Vamos a continuar, ¿sí?, con los nudillos.
vamos a trabajar muy bien. Repito. Recuerden no hacer presión sobre la zona de la cervical, sino más bien un roce y un amasamiento muy superficial. Sí, en la zona acá de trapecio me puedo cargar un poco más, zona deltoides también. Bien, y una vez que finalizo, lo que debería hacer es girar la cabeza de mi paciente hacia el otro lado para trabajar el lado que me faltaría. En esta oportunidad no voy a realizar ese paso porque no se vería bien en el video, ¿sí? Entonces directamente voy a continuar con un amasamiento, ¿sí? Un roce lineal que se hace sobre la zona del esternocleidomastoideo, el econ, que es este músculo que ustedes están viendo acá, que yo tomo con mis dedos, ¿sí? Entonces, en forma de una mini pinza, podríamos decir, de forma lineal, llevo, ¿sí? Hago como una pequeña presión hacia arriba, hasta su inserción detrás de las orejas, y vuelvo muy suave. Voy y vengo. También aproximadamente unas 10 repeticiones. Y para finalizar, hacemos un roce final. Y vamos a hacer una movilización. Para eso me voy a parar, ¿sí? Separo las piernas, rodillas semiflexionadas, y lo que voy a hacer es tomar la zona del occipital y me va a quedar. Primero voy a meter una manito y luego por encima la otra. ¿Bien? Entonces, llevo una mano, llevo la otra y voy a girar un poquito para que ustedes vean cómo quedó la toma, ¿sí? Una mano arriba de la otra. Entonces vamos a hacer un movimiento de circunducción. Voy a rotar la cabeza del paciente, inclinarla hacia un lado, flexiono, subo, giro, lateralizo, extiendo y vuelvo a repetir. ¿Sí? Podemos hacer unas 2 vueltitas hacia un lado y 2 hacia el otro. Ahora voy a cambiar la dirección. Tiene que ser muy lento y muy suave porque si no el paciente se puede marear. Lo podemos hacer con la toma de las manos que les acabo de enseñar, o si no, lo que podría llegar a hacer es aplicarlo con una toalla, ¿sí? Entonces, yo debería tener, también la otra opción es una toalla en la camilla, tomo las puntitas, las extremidades, agarro con firmeza, ¿sí? Y haría exactamente lo mismo. Si no están muy seguras de sus manos, pueden ayudarse con este elemento. Muy bien. Perfecto. Para finalizar,
vamos a hacer unos estiramientos para devolverle la flexibilidad a la musculatura. Con la misma toma, llevo una mano, la otra va por debajo, tomo bien la zona del occipital, brazos extendidos y voy a llevar el mentón al pecho en flexión. Mantengo 1, 2, 3, 4, 5, despacito vuelvo a la posición inicial. Y por último, vamos a hacer una lateralización también para estirar bien toda la zona de la musculatura. Y lo que voy a hacer es, una mano toma el occipital, ¿sí? Lateralizo hacia un lado y la mano que me queda libre va hacia el hombro, ¿sí? Y estiro. O sea, esta mano hace un poco de presión hacia abajo y esta mano que tengo bien sujeto la cabeza hace fuerza hacia el lado contrario. Bien suavecito. Mantengo 1, 2, 3, 4, 5, cambio. Suave, sutil los movimientos. Lateralizo la cabeza del paciente. Tomo hombro contrario. 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos a la posición inicial. Dejamos reposar la cabeza del paciente y así finalizamos nuestro masaje descontracturante y de relajación en la zona cervical. Vamos a realizar un masaje descontracturante en la zona del miembro inferior. Lo primero que vamos a realizar son maniobras sin producto con el objetivo de preparar la musculatura del paciente y despegar alguna posible adherencia que haya entre los tejidos. Lo primero que vamos a hacer es colocar las manos en forma de pulsera agarrando la piel del paciente y voy a hacer una torsión hacia un lado y hacia el otro. Cambio. En una dirección y en la otra. Una dirección, la otra. Voy a repetir una vez más. Recuerden que cuando yo realizo maniobras sin producto, justamente es para que las manos no se deslicen. Yo no tengo que hacer esto, sino que agarro el tejido y hago la torsión. Nos ayudan estas maniobras a movilizar un montón la musculatura. Lo voy a repetir una vez más. Perfecto. Y ahora vamos a hacer las malaxaciones. La malaxación se realiza con la base de la mano de justamente uno de los miembros superiores y los dedos de la mano contraria. Entonces hago ahí, es como que se presiona el tejido, bien, de la base con los dedos de la mano contraria. Entonces acá se alcanza a visualizar cómo se despega el tejido. Ayúdense con las piernas también, así la maniobra no les resulta tan difícil. Vamos a repetir una vez más. Es como que yo hago, voy a mostrarlo acá en la cámara, lo voy a hacer acá si lo pueden ver bien. Ahí está, ahí se ve mejor. Perfecto. Malaxación. Muy bien, una vez más.
hacer las malaxaciones, vamos a aplicar producto, vamos a hacer un roce de forma generalizada para aplicar el producto en mi paciente. Y vamos a hacer las maniobras generales en miembro inferior. En las maniobras generales, recuerden que trabajamos toda la superficie para relajar la musculatura, para ir generando una hiperemia en la zona, devolver la circulación que ese miembro inferior contracturado un poco ha perdido, ¿sí? Y vamos a hacer algunas maniobras que ustedes vieron en el módulo de relajación. Vamos a hacer las talofricciones circulares, que las puedo enfocar un ratito más en la zona que a mi paciente le molesta o le duele. Entonces, por ejemplo, si mi paciente refiere dolor en la zona de la pierna, yo me quedo tal vez un ratito más trabajando la zona de dolor. Muy bien. Van a hacer ustedes aproximadamente 10 repeticiones, siempre focalizando un ratito más en la zona que a mi paciente le molesta o refiere mayor dolor. Bien, vamos a hacer amasamientos profundos, vamos a hacer algunas pinzas de forma generalizada, pero vuelvo a reiterar que las puedo sostener un poco más en la zona de dolor del paciente. Entonces, por ejemplo, si a mi paciente refiere dolor en el gemelo interno de, en este caso, su miembro izquierdo, yo puedo trabajar de forma generalizada mis pinzas, pero también de a poco me puedo ir focalizando en la zona de molestias. Trabajo forma generalizada y me enfoco también en la zona de dolor. Por eso es sumamente importante su ficha. Es sumamente importante su anamnesis, porque yo de antemano tengo que saber qué zona le duele, qué zona le molesta. Vamos a hacer algunas maniobras digitales. Muy bien. Vamos a tomar de ejemplo lo que mencionamos anteriormente. Si al paciente le duele mucho esta zona, focalizo un poco más mi maniobra de relajación y la transformo en una maniobra descontracturante, porque vamos a hacer un poco más de presión y vamos a aumentar un poco su velocidad. Lo mismo en cualquier zona. Vamos a dar otro ejemplo, así se puede entender un poco mejor. Si a mi paciente me dice que le duele la zona de los isquiotibiales, pero que le duele un poquito más la parte externa, yo con mi maniobra me focalizo un poco más en la zona de dolor. ¿Sí? Bien, ustedes van a hacer aproximadamente 10 repeticiones. Vamos a hacer ahora unos digitales superpuestos de forma generalizada,
y de forma focalizada. Muy bien. Vamos a trabajar nudillar circular. Focalizando también la zona de dolor. Entonces volvemos al ejemplo del gemelo de la zona medial. Bueno, focalizo un poco en la zona de dolor. El masaje descontracturante, siempre por eso hago hincapié mucho en las maniobras generalizadas, pero también focalizadas. ¿Por qué? Porque si yo tengo la contractura en cierto músculo, eso también me va a afectar a los músculos adyacentes. Por eso trabajo de forma generalizada, pero a su vez tengo que darle mayor atención al músculo, ¿sí?, que está afectado. En este caso pusimos de ejemplo el gemelo de la zona medial, o habíamos hablado también como ejemplo la parte externa de los isquiotibiales. Entonces ustedes ahí van viendo qué les cuenta el paciente, qué les va comentando, y ustedes en su cabecita, ¿sí?, van armando, se van imaginando de qué forma pueden abordar esa dolencia. Vamos a hacer algunas compresiones isquémicas. Acuérdense que acá manteníamos unos 3 segunditos. Las compresiones son muy buenas, tanto en masajes de relajación como en masaje descontracturante. Bien, y ahora vamos a hacer maniobras específicas. ¿Qué quiere decir zonas específicas? Y bueno, que si a mi paciente me dice que le duele la región del muslo, bueno, una vez que yo termino de hacer las maniobras generalizadas, me enfoco un poco más en la zona de dolor. Entonces, volvamos al ejemplo que mencionamos, a que mi paciente le dolía la zona posterior del muslo, pero la parte un poco más externa. ¿Qué hacíamos? Y bueno, focalizo, en este caso vamos a utilizar un nudillar profundo en la zona que a mi paciente le molesta. O sea, previamente yo, ¿qué hice? Yo debería haber buscado un punto de dolor. En este caso lo vamos a hacer con toda la palma de la mano, ¿sí? O lo podemos hacer como trabajamos en espalda, con la yema de los dedos del pulgar. Entonces, una vez que mi paciente me dice ahí me duele, o me va marcando, y yo también tengo que ir sintiendo, vamos a hacer de cuenta que el punto de dolor aproximadamente es en esta zona. La zona posterior de la del muslo, son músculos muy grandes, entonces no van a sentir un solo saltito como si fuese una pelotita chiquita. Van a sentir una tensión más grande, pero porque justamente es un músculo muy voluminoso. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Y no voy a trabajar de forma digital con el pulgar. ¿Se podría hacer? Sí, se podría hacer. Pero como les digo, es un músculo más voluminoso, entonces voy a reemplazar, para trabajar esa contractura, el pulgar por un nudillar bien focalizado. ¿Sí? Simplemente porque la musculatura es más grande, entonces yo necesito abordarla con una maniobra más grandota. Entonces trabajo con un nudillar focalizado y profundo, aproximadamente unos 30 segunditos, entre 30 segunditos a 1 minuto.
Muy bien. Y vamos a hacer las compresiones isquémicas, pero la compresión, en vez de hacerla de la misma forma que yo les estoy comentando, en vez de hacerla con los pulgares, la voy a hacer con los nudillos. Brazos estirados, codos en extensión, apoyo en la zona de dolor y me cargo con el cuerpo. Y voy a contar hasta 20. Esta es una forma de adaptar las técnicas que se trabajan en contractura a una musculatura que es mucho más voluminosa. Y una vez que termino de hacer los 20 segunditos, recuerden que podíamos repetir como máximo la isquemia 2 veces, lo que vamos a hacer es el vaciaje, que nosotros en espalda lo hacíamos con una especie de rastrillo o lo podíamos hacer con a mano llena, ¿sí? En esta oportunidad lo vamos a hacer en anillo. Para trabajar, limpiar toxinas en la zona de la contractura. ¿Sí? ¿Y qué habíamos mencionado también? Habíamos dicho que una vez que yo hago maniobras bruscas, que ustedes vieron que yo recién me cargué con un poco más de presión, después puedo hacer unas maniobras un poco más superficiales, como para seguir tratando de relajar la zona, las maniobras que a ustedes más les guste. Pueden hacer digitales, pueden hacer un dígito palmar o una pincita un poco más generalizada, ¿sí? Y ahora vamos a poner ejemplos. Yo acabo de hacer de cuenta que mi paciente tenía un problema acá. ¿Qué pasa si mi paciente en vez de tener un problema en muslo, tiene un problema en pierna? ¿Sí? Bueno, ¿qué hacíamos? Bueno, todas las maniobras generalizadas, que es las que hicimos en un comienzo, en un principio, y ahora vamos a ir a trabajar la zona específica del dolor. ¿Qué hago? Busco la zona de la contractura. Acá sí puedo utilizar los pulgares porque son un poco más pequeños los músculos. Entonces yo busco la contractura, el paciente me va marcando, ¿sí? Donde yo siento un poco más de dureza, de rigidez, de tensión. Yo le pregunto a mi paciente, ¿te duele ahí? A ver, contame, anda diciéndome. Y una vez que encuentro el punto doloroso, ¿qué hacíamos? Trabajo, acá sí puedo trabajar, voy buscando una posición que me quede cómoda. Vamos a hacer de cuenta que el punto de gatillo está acá, ¿sí? El punto de tensión. Lo trabajo, acá sí puedo utilizar los pulgares. Muy bien. En el caso que ustedes vean que su paciente tiene mayor tono muscular, bueno, pueden reemplazar con los nudillos para que no se cansen tanto los deditos. Bien, en este caso a mí me queda súper cómodo con un dígito pulgar circular. Y ahora vamos a hacer, después de que trabajamos aproximadamente entre 30 segunditos y 1 minuto, vamos a hacer la compresión isquémica. Acá sí, también les vuelvo a repetir, puedo utilizar perfectamente los pulgares. Entonces, ¿qué hago? Me voy al punto doloroso y presiono 20 segunditos, como mucho, por 2 repeticiones. Una vez que finalizo, que cuento esos 20 segunditos, ¿qué venía? Y el paso de el vaciaje o el barrido. ¿Cómo lo voy a hacer en esta oportunidad? Con pulsera o con anillo, como ustedes quieran llamarlo.
de la zona de los tobillos a la zona del hueco popliteo. ¿Puedo realizarlo hasta arriba? Sí, por supuesto, mejor. Si yo este anillo lo llevo hasta la línea del subglútea, buenísimo, mucho mejor. Perfecto, entonces, una vez que yo termino de trabajar la zona específica con las maniobras de contractura, terminábamos siempre con la repetición de algunas maniobras relajantes para devolverle a esa musculatura que está tensa un poco de relajación. Finalizamos con un roce final y damos por terminado nuestro masaje. Recuerden entonces la importancia de saber de antemano a dónde se encuentra el dolor para que de esta forma yo en un comienzo haga las maniobras generalizadas, enfocándonos un poco en la zona de dolor y luego trabajar esa contractura específicamente con las 3 técnicas que hemos visto hasta el momento. Eso es todo en el masaje descontracturante de los miembros inferiores.